Bueno, buenas tardes, buenas noches a todas, creo que somos todas mujeres. Eh, esta charla la pensamos en pocos días. Con Marcela veníamos con algunas ideas respecto a- a secundario particularmente. No sé si, me imagino que todos me conocen, pero no sé bien, así que me presento, mi nombre es Inés López Cruz. Soy psicóloga, trabajo con Marcela, que ya todos la conocen, en el equipo de orientación escolar, en secundario, y en conjunto con conversaciones y trabajo con Gabriela Villadaamigo, que está acá conectada, psicopedagoga, con quien trabajamos con estudiantes del nivel secundario. Decidimos como aunar algunos temas de los cuales queríamos conversar, que sabemos que las docentes eh, les pueden interesar, que pueden ser útiles, así que armamos esta charla. Voy a compartir pantalla, así comenzamos con la presentación. Ahí está. Bueno, esta charla es de educación inclusiva. Ya nos presenté a nosotras y la invitada es la licenciada. Ay, ¿qué pasó? Se congeló Inés. Me congeló Inés. Sí. Bueno, Continúa Marce, vos si no. continúo, sí. Continúo, sí. Y bueno, como dijo Inés, la licenciada es Gabriela Villadaamigo, es licenciada en psicopedagogía de los UNSAM, diplomada en autismo y trastorno del desarrollo, Flaxo, especialista en ABA, fundadora y directora de aprendizaje ABA. Y bueno, y la pantalla, espera, tengo que compartir pantalla. Ahora seguro vuelve, Inés. Vamos a ver, porque se cayó, a ver si vuelve. A ver, espera, si no... Sí, ahí está Inés de vuelta. Acá está, sí, ahí está. Uy, ¿hace cuánto me fui? Yo 5 segundos. ¿Me desconecté solamente yo? Sí. Sí. A ver, cuando empecé a compartir pantalla. Sí. Sí, Inés, fue eso. Esperen que vuelva a intentar. A ver. Si no apaga... Ahí. ¿Ahí se escucha? Sí, eso. ¿Ahí estamos bien? Sí, perfecto. Sí, escuchás y te escucha re bien, Inés. No sé qué habrá Bien. pasado. A ver, probemos si me avisan. Bueno, Ahí se mueve el mouse y todo, así que ahí se estaba moviendo tranquilo. perfecto. Bueno, vamos desde acá, que creo que se cortó. Les decía que la charla es de educación inclusiva. Bueno, ya nos presentamos y la presento a Gabriela Villadaamigo, que es la psicopedagoga que nos acompaña, que es diplomada en autismo y trastornos del desarrollo, especialista en ABA, y es la fundadora y directora de aprendizaje ABA. Ahí les dejamos el link de la página, y el mail para consultas. Recién hablábamos que esta charla está siendo grabada, para después poder pasar al link a los docentes, para que la puedan ver cuando puedan. Por esa razón también, digamos, la idea no es hablar de casos particulares, de ninguna manera, de ningún estudiante. Sabemos que por ahí profes reconozcan a Gabriela porque trabaja con algún estudiante del nivel secundario, pero si hubiera consultas particulares respecto a estos estudiantes o a otros estudiantes, eso lo vamos a hacer. Hacemos las consultas tanto al mail de Gabriela o al mail de Leoe, para ver conmigo, con Marcela. Armamos unas diapositivas con Marcela, y después Gabriela comparte su material.
tienen bastante contenido, pero lo hicimos a propósito para que quede como material. Marcela se ríe ahí. Bien. Y por último, queríamos decirles que vamos a guardar el momento de consultas para el final. Así que si tienen, les pedimos por favor que se las anoten, y cuando pasemos por todos los temas recién sobre el final, nos hagan las consultas de forma oral, así las vamos abordando. Y cuando hagan las consultas, por favor digan su nombre y a qué nivel corresponden, así Gabriela entra en contexto también por si son consultas que tienen que ver con lo que de lo que ella va a hablar. Bien, los temas que vamos a tratar son la educación inclusiva de niñas, niños y adolescentes con discapacidad en la provincia de Buenos Aires, de la resolución 1664/17, la aplicación de esta resolución, las configuraciones de apoyo y por último, la licenciada Gabriela va a hablar de los trastornos del espectro autista y los puntos fundamentales del procesamiento de cara a las intervenciones educativas. Así que, en primer lugar, Marce va a ir desarrollando los primeros temas, y después le damos la palabra a Gabriela, y sobre el final va a estar el espacio a las preguntas. Bien. Bueno, en principio, con Inés, como aclaró, hicimos un síntesis de la resolución, porque pensando en los 3 niveles, si ustedes necesitan, y disponemos del material completo para cada nivel, ¿sí? Como está contemplado que hay docentes nivel inicial, primero y secundario, bueno, y tenemos poco tiempo para el desarrollo, el equipo de conducción que maneja muy bien la resolución, bueno, por ahí yo se los voy a ir explicando a medida que vamos desarrollando el tema. Bueno, se van a dar cuenta que faltan algunos puntos clave. Nosotros sintetizamos, ¿sí? Bueno, la resolución 1664/17, educación inclusiva de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y jóvenes adultos con discapacidad en la provincia de Buenos Aires, esta resolución se basa sobre las leyes. Convención sobre los derechos de persona con discapacidad, la Ley de Educación Nacional número 26.206, Ley de Educación Provincial número 13.688, y resoluciones del Consejo Federal de Educación, ¿sí? Para esta ley también se tomó en cuenta estos del Consejo Federal, y la 311/16, que es como que la tenemos más trabajada también con los equipos de conducción. La educación inclusiva es un derecho de todas las personas, el derecho a una educación sin discriminación, la educación en el respeto, el reconocimiento y la valoración de las diferencias. El concepto de trayectoria educativa inclusiva hace referencia a los diferentes recorridos posibles de transitar en el sistema educativo, ¿no? Hace referencia a los diversos modos de trayectorias, lineales, no lineales e interrumpidas, ¿sí? ¿Qué significa? Que hay chicos que hacen este recorrido escolar, y bueno, algunos por ahí no logran seguir la gradualidad de la escuela, y tienen su trayectoria real, que uno plantea, bueno, vamos a trabajar con determinados temas y tenemos que enfocarnos en la singularidad de cada estudiante, ¿sí? Y acá es algo muy importante, esto me encanta, la orientación comienza desde la atención temprana del desarrollo infantil, en concordancia con el primer ciclo del nivel inicial, y ahí amplía
esta resolución la se da de 45 días a 3 años en primer ciclo, después en primer ciclo de inicial 3, 4 y 5, que es ya obligatorio, ¿no? Sería el segundo ciclo. Y acá, ¿por qué digo que es importante cómo detectan las docentes? Es un trabajo muy exquisito que realizan. ¿Por qué? Porque utilizan estrategias para la prevención, detección y atención temprana, ¿sí? Entonces, acá hace referencia a que se deben pensar intervenciones pedagógicas organizadas en un trabajo articulado, colaborativo y centrado en la corresponsabilidad pedagógica. Esto significa que cuando se detecta alguna situación compleja, bueno, ya el mismo docente, la misma docente trabaja con el equipo de conducción para realizar algunos ajustes o ver cómo se puede acompañar a este niño y convocando a las familias. Adelante. Las intervenciones pueden seguir distintos caminos: escuela común y matrícula compartida. La escuela común no se requiere matriculación del alumno en educación especial. Se brindan orientaciones de los equipos transdisciplinarios y profesionales externos hacia docentes del nivel y equipo de orientación. O sea, nosotros como escuela común debemos confeccionar una propuesta pedagógica de inclusión. Y cuando se requiere una matrícula compartida con educación especial, hay que articular con la modalidad de educación especial. Solo cuando el estudiante lo requiera, porque la institución toda trabaja con la confección de esta PPI, ¿sí? Y bueno, todos los docentes, maestros de grados, docentes especiales, equipo de conducción, y cuando hace referencia a los equipos transdisciplinarios, si tenemos escuela especial, los equipos de orientación con el equipo técnico de la escuela especial. Y cuando está matriculado ahí en escuela especial, se habla de matrícula compartida. Entonces, cuando nosotros elaboramos en conjunto la propuesta pedagógica de inclusión, bueno, con escuela especial tenemos ya la presencia de una maestra de apoyo e inclusión que acompañará al estudiante, a los docentes, formarán la pareja pedagógica para acompañarlos a realizar las configuraciones de apoyo en todos los espacios curriculares. Seguimos. ¿Quiénes intervienen en, a ver, bueno, acá es algo importante, se podrán disponer acciones conjuntas entre gestión estatal y gestión privada de la provincia de Buenos Aires. Se referencia a que a veces, y en estos momentos se está trabajando en nuestra institución con escuela de gestión estatal, o sea, como es un derecho del niño, niña, adolescente, nosotras, todo el equipo de conducción, como dije, y los docentes, se elabora esta propuesta, se hace un pedido al equipo, al nivel, ¿sí? Al IE, al inspector de educación de cada nivel, ¿sí? Se hace ese leve de esa propuesta para la mesa distrital, se llama, donde ellos se evalúan, ¿sí? Sí, para qué escuela o con cuál escuela se puede articular, ¿no? Y bueno, están en revisión. O sea, se hace el eleve por el nivel, por el inspector del nivel primero, y en mesa distrital se evalúa con el de la modalidad de escuela especial y de psicología también. Adelante. Bueno, esto ya lo había adelantado, que se podrá disponer de acciones conjuntas entre ambas gestiones. La propuesta pedagógica de inclusión.
Se diseña para el estudiante que lo requiera en el contexto de la propuesta de enseñanza para el grupo. O sea, si el docente planifica para el grupo áulico, la planificación anual, y tiene que diseñar esta propuesta para el estudiante con configuraciones de apoyos, redes, informes de aprendizajes, obviamente tomando como punto de partida el diseño curricular, ¿sí? Se arma esta propuesta que está expresada con descripción, fundamentación, objetivos, propósitos, se indican los contenidos, las secuencias didácticas, selecciona el docente estos apoyos, los tiempos determinados y los espacios, y también cómo se evaluará. Cuando habla de las configuraciones de apoyo que se van a realizar en esta propuesta de inclusión, creo que está más adelante, ¿no, Inés? Si no me equivoco. Son ayudas que permiten aumentar el nivel de habilidades para aprender, que aprendan los chicos, generar menor grado de dependencia y mayor grado de autonomía, ¿sí? Se requieren configuraciones didácticas, bueno, como dije anteriormente, la secuencia de los contenidos en los diversos espacios curriculares. Adelante. La propuesta pedagógica de inclusión implica una construcción de corresponsabilidad entre niveles y modalidades. Como dije anteriormente, esta propuesta la tiene que elaborar la institución toda, ¿sí? Desde el equipo de conducción, docentes, específicamente maestro de grado y los profesores especiales. Bueno, cuando se elabora esta PPI, hay que dar cuenta y comunicarse con la familia, ¿sí? Se cita a la familia, se le explica por qué se necesita armar este dispositivo. Y acá es algo importante, que no se puede, digamos, hacer un currículo paralelo, una currícula paralela, ni reducción de contenidos. Por eso tenemos la priorización, ¿sí? De los aprendizajes prioritarios. Vamos a apelar a esto que estuvimos trabajando el año pasado, en 2020, bueno, hubo toda una reacomodación, tanto los docentes como los estudiantes, ver de qué manera se podía llevar a cabo, desde el área de informática también hubo mucho trabajo, entonces, digamos, por eso se habla de corresponsabilidad, somos todos. Un estudiante que en estas condiciones necesita todos estos dispositivos escolares, es de toda la institución, ¿sí? O sea, todo por eso nos toca una parte a cada uno. Adelante. Bueno, se hace la evaluación de la misma manera, porque ya el nivel inicial y primario hemos trabajado hace muchos años y siguen trabajando, la verdad, con diversos niños que ingresaron a nuestra institución desde el nivel inicial a primario y pasan a secundario. Y los que van ingresando a nuestra institución, que provienen de otra escuela, también se trabaja de la misma manera. Hay que hacer una evaluación, nosotros lo tomamos desde el inicio, cuando se elabora la PPI, cuando era la mitad de año y al final. ¿Por qué? Porque por eso se piden los informes docentes, porque todo esto se hace libre a inspección, ¿sí? Hay que dar cuenta a la inspección de cada nivel. La acreditación sabemos que es un acto administrativo mediante el cual la escuela certifica el aprendizaje de los alumnos que han construido. Con todo con todo puesto al servicio de los chicos. A ver.
Y la promoción, entendida como el acto mediante el cual se toman decisiones respecto al pasaje de un año al otro, acá es muy importante destacar que, bueno, no sé si está, pero se los voy a adelantar, ya que está muy relacionado. Por ejemplo, a nivel inicial pasan directamente, tienen promoción los chicos, salita de 5. Ay, se me cayó el... a ver, ahí está. Estoy con el celular. Bien. A ver, pasa Inés, por favor, porque me parece que está más adelante. Hola. ¿Se escucha? Quedó Inés Sí, congelada. me parece que se quedó de nuevo Inés sin Sí, audio. Marce. Así que sí. Espera, a ver si puedo pasar. Vos podés seguir, pero Inés se cayó, ahora por ahí vuelve. Inés, ¿vos estás compartiendo la diapositiva o la está compartiendo Inés o vos, Marce? Inés. No, lo está Ese es el problema. compartiendo Inés. Lo que pasa es que Inés ya no está, chicas. No, ahí vuelve. Bueno, ahora, les ahora viene. cuento que no importa, a ver si las puedo, porque yo también tenía problema con la computadora. Ustedes no saben. Por cualquier cosa, si querés, mándamela y la proyecto y te la voy pasando. Claro, te iba a decir lo mismo, Marce. Si no me la mandás Ah, por bueno. WhatsApp y la ponemos Ah, nosotros. genial. Yo Mandame, estoy desde el centro, pero creo que me deja. claro, Inés, A ver, dale. Marcela, mándamela a mí, que soy la que está manejando el Zoom y más rápido. Ah, buenísimo. Perfecto. Pero ahora te la paso. Por mail. Si podés por WhatsApp. Dale. Te la paso a vos, Gabriel. Dale. Oh. Ahí va. Listo. A ver. Ah, no es esta, no, perdón. No. Espera. Sí, no te preocupes. Oh. Si no puedo, lástima que no tengo, puedo... Vos podés seguir, sí, vos podés seguir. Ahora le pregunto yo a Inés, a ver si tiene algún problema. A ver. Si no, vos podés seguir, lo que no vamos a ver es la presentación. Claro, espera. A ver. Ah, ahí me dice Inés que ahí vuelve, que no sabe qué Ah. pasó, que está apagando la computadora y prendiéndola nuevamente. Sí. Así que esperemos unos minutitos. Si querés seguir explicando alguna cosa mientras esperamos que vuelva. Sí, espera que lo busco. Bueno. Cosas de la tecnología. Ay, sí, por favor. Ah, acá está. Bueno. Ahí está, ya está. Bien. Ya me organizo. Perfecto. Ahí está. Bueno. Creo que íbamos en la filmina 8. Ah, bueno, a ver, ya dije 8. ¿Quiénes intervienen en la definición de los dispositivos educativos para los estudiantes con discapacidad? Los equipos terapéuticos, que son profesionales externos a modo de consulta. Y son los referentes y los equipos docentes, y el equipo directivo, hay equipos técnicos, tanto el equipo de orientación escolar como el equipo de la escuela especial, si lo hubiera. Y bueno, nuevamente los equipos territoriales.
Ya pusimos esto, la gestión estatal y privada, la propuesta y la evaluación. Bueno, ¿cómo los docentes aplicamos la presente resolución? Y pensar en las prácticas educativas inclusivas, como lo hacen siempre hay que destacar los docentes están permanentemente pensando o apuntando determinadas acciones o cómo se puede hacer una configuración de apoyo, siempre. Los que no lo pueden lograr todavía, bueno, estamos en camino, estamos en proceso, pero está bueno que sigan preguntando. Entonces, supone partir de una mirada superadora de modelos didácticos tradicionales, ¿sí? Y los escenarios áulicos en este contexto que estamos atravesando, desde los dispositivos tecnológicos, que son intermediarios para que los docentes puedan dar sus clases, se puedan comunicar con los estudiantes, y hay que considerar distintas formas de presentar la información por los docentes. Esto tiene que ver con los distintos estilos de aprendizajes, ¿sí? Cuando hablamos de estilos de aprendizaje, se refiere a los diferentes modos en que los estudiantes aprenden dependiendo de sus intereses y de las facilidades que disponen cada uno de ellos. Ahí intervienen los factores cognitivos, afectivos, fisiológicos. Hay estudiantes que aprenden de manera visual más rápido, ¿no? Asimilan bien las imágenes, los gráficos, los videos. Cuando se proyectan videos, como que lo retienen más y después lo pueden trabajar. De tipo auditivo, aprenden mejor cuando escuchan, debaten, escuchan al profesor que explica. Verbal, como estos estudiantes lo hacen mediante el proceso de lectura y escritura, estudian mejor leyendo y escribiendo, tomando apuntes, ¿sí? Hay tipos de estudiantes activos que disfrutan de las experiencias, poseen mentes abiertas, después están los reflexivos, observan las experiencias de diferentes puntos de vista. Los teóricos, aquellos que son analíticos, son los que buscan y preguntan al docente, buscan sintetizar las ideas en hechos, esos hechos que ellos pudieron internalizar y que sean coherentes con el tema que están viendo. Los pragmáticos son aquellos que son prácticos y necesitan comprobar esas ideas, ¿sí? De aquellas diferentes temáticas. Los lógicos, bueno, aquí lo tenemos a los que se basan en la lógica y el razonamiento. Y también están aquellos que son multimodal, combinan varios estilos de aprendizajes, ¿sí? Entonces, hablamos de los estilos de aprendizajes. También lo que se debe hacer es darle participación al estudiante, ¿sí? Sobre todo en la cultura adolescente, ya en nivel primario y secundario cuando son más grandes, y los años de inicial también conversan con los niños y escuchan sus ideas y lo que pueden ellos decir, ¿no? Lo que pase. Entonces, Marce, sí. Perdón que se me cerró todo. Acá, ahí está la placa, no sé cómo venías. Está bien. Perfecto. Sí. Vamos por la adelante. ¿Cómo se diseña la 14? ¿Cómo es el diseño de las configuraciones de apoyos? ¿Sí? Bueno, obviamente es como lo dije anteriormente, en concordancia con la planificación, teniendo en cuenta las barreras de los estudiantes, las barreras para el aprendizaje, ¿sí? Bueno, ahora les explico cuáles son las barreras. También se tienen en cuenta los informes de aprendizaje, los informes que ustedes van realizando, que ocupan un lugar central.
como lo realizan de manera escrita, dejan esos registros, por ahí algo también a partir de una intervención oral, también dejan esos registros, es una documentación, son testimonios de documentación pedagógica. Entonces, lo que queda registrado permite ratificar o rectificar las decisiones que se va a tomar, modificar o incluir nuevos apoyos, ¿sí? Esto se confecciona en forma conjunta, el equipo docente con el equipo de orientación escolar y también se informa a las familias. Así que bueno, esto creo que ya en la práctica ustedes ya lo vienen realizando y bueno, esto es como para darle más firmeza a lo que ya lo hacen en la práctica y ustedes van pensando ya, bueno, esto lo hicimos, nos falta esto, podemos preguntar, pero bueno, esto es lo importante. Las barreras del aprendizaje son todos aquellos factores del contexto que dificultan o limitan las oportunidades de aprendizaje. Pueden ser de tipos sociales, culturales, materiales, actitudinales. Bueno, las principales barreras, bueno, el uso de recursos y estrategias metodológicas didácticas en el proceso de esta enseñanza-aprendizaje, y que el diseño curricular de cada nivel sea flexible y adaptable. En las barreras socioeconómicas nos encontramos, por ejemplo, con carencia del material para los estudiantes, que a veces cuando se hacen o hacemos intervenciones o hablamos con ellos, bueno, te dicen que en este contexto que estamos atravesando no tienen computadora, se les rompió, bueno, esta es una de las barreras. Tienen un solo celular, por ejemplo, estas serían, o no lo pueden comprar. Después las barreras comunicacionales entre los docentes y alumnos, hablar en un lenguaje entendible, ser asertivos, motivadores, empáticos con el estudiante, adaptar los contenidos, no olvidarse y avanzar al ritmo de cada estudiante. En las barreras socioculturales también hay dificultades de la familia para participar y ayudar al estudiante en el aprendizaje, porque a veces les falta tiempo, hay estudiantes que sus papás trabajan por ahí en simultáneo cuando ellos están haciendo esa actividad, no pueden consultar, o por ahí falta de motivación, hay conflictos familiares también, todo eso influye de manera negativa, digamos, ¿no? Y por eso, si usted lo detecta, está bueno y para seguir adelante. Seguimos. Inclusión en el nivel inicial. Todos los niños tienen derecho a comenzar su trayectoria escolar en el nivel inicial. Los dispositivos educativos de inclusión DEI, denominados DEI, deben diseñarse estrategias educativas que promuevan el trabajo en común entre el nivel inicial, primario y secundario, y las modalidades. Puede ser de educación especial y de psicología. Y articular con el sistema educativo y salud, esto, ¿no? De que por ahí necesitamos digamos, comunicarnos con los equipos externos, habla también articular con los servicios locales, por diferentes cuestiones que hacen a los derechos del niño. Bueno, esto es el trabajo de todos los dispositivos puestos al servicio. Adelante. Bueno, como decía anteriormente, el pasaje del nivel inicial a primario responde a la edad cronológica establecida, sin considerar el aprendizaje, porque hay que darle ese tiempo a niño o niña para que pueda apropiarse de los saberes y del contexto social, ¿sí? Y tampoco no se tiene en cuenta el porcentaje de asistencia. El equipo docente y equipo directivo deben acompañar a las familias para orientar el pasaje a escuela primaria. Acá en nuestra institución es más práctico cuando hacen la articulación,
porque, bueno, ya hacen la articulación entre niveles, salita de 5 y primaria, y bueno, ya comienzan al pasaje de ese primario con toda esa trayectoria que el docente orienta a la docente de primaria. Adelante. La inclusión, bueno, en nivel primario. La articulación entre niveles y modalidades es una construcción de corresponsabilidad. Ustedes van a ver que la 1664/17 habla permanentemente de corresponsabilidad. Los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, es de toda la escuela, ¿sí? De cada ciclo, de cada nivel, y todos tenemos que ser responsables de ellos. Y bueno, cada nivel va a tomar referencia al régimen académico. Con respecto a la promoción y certificación para el ingreso al secundario, se tomarán las decisiones de las instituciones intervinientes. Y bueno, ahí hace referencia que los estudiantes con PPI recibirán el certificado a nivel primaria, bueno, se agrega, bueno, que se está trabajando con dicha resolución. Y acá se toman decisiones, ¿sí? A nivel primario, que es un trabajo muy fino que hizo el nivel primario para el pasaje que nos da a secundario, porque hubo que tomar decisiones con la familia, equipos docentes, equipo directivo, si el niño seguía matriculado en nuestra escuela primaria, o pasaba a otra escuela. Por ahí nosotras trabajamos con escuela de gestión privada, escuela especial. Bueno, se trabajó por eso, es muy fino el trabajo que hace a nivel inicial y primario, la verdad. Y a la hora de tomar decisiones en nivel primario, bueno, tenemos que mirar para atrás, ver todo lo que se hizo, lo que vamos a poder seguir haciendo, y bueno, y cuando pasa el pasaje a secundario, se toma en cuenta la palabra del estudiante. El estudiante participa de su PPI. Adelante, por favor. Y la inclusión a nivel secundario. Deben desarrollarse propuestas pedagógicas que implican nuevas formas de organización escolar y nuevos espacios educativos. Bueno, la certificación de la terminalidad a nivel secundario de un estudiante en el marco de una PPI no significa que haya accedido a todos los contenidos prescriptivos en el plan de estudio, sino que desarrolló el máximo de sus posibilidades de aprendizaje en el nivel, ¿sí? Porque sabemos que la educación secundaria es obligatoria, y tienen muchísimas posibilidades, y nosotros como nivel tenemos que en conjunto acompañar este proceso de nivel secundario. La PPI, la propuesta pedagógica de inclusión, deberá contemplar una organización de los propósitos, los contenidos de las materias del nivel secundario. Esto ya se los dije con antelación, en general, que es necesario incorporar la evaluación para aquellos casos que no hayan adquirido los aprendizajes propuestos en su PPI. Rebeca, ¿por qué te haces así, mamu? Los equipos ampliarán la propuesta con tutorías, aulas virtuales, aulas de apoyo, etcétera, que ha sucedido en nuestra institución, ¿sí? Favoreciendo al estudiante, donde hubo docentes, que fue, no sé, como una pareja pedagógica, ¿sí? Con este estudiante, bueno, como compartían aulas, o en secundario también, que el año pasado han trabajado docentes en pareja pedagógica y resultó muy favorable para todos estos estudiantes. Así que este año continúan ese trabajo para darle más participación y, bueno, que puedan ser más autónomos.
Y la promoción y acreditación, obviamente, que está vinculada con el régimen académico del nivel. Adelante. Bueno, Inés. ahí está. Muy bien, Marce. Gracias. Muchas gracias. Bueno, a los que, como decías, Decía que súper... bueno, a los Se paró de nuevo, se cortó. que, Apaga la cámara, Inés, a ver si se escucha mejor, porque se corta. ¿qué ibas a decir, Marce? ¿Ahí me No. escuchas bien? Sí, ahí sí, Inés, a ver si apagás la cámara, me parece que se te escucha mejor. Por ahí hay interferencia en la señal. Yo hice lo mismo. Dale. Ahí, mejor. Bien. Bien. Bueno, decía que para los que entraron ahora, acá termina nuestra parte y le damos paso a la licenciada, la psicopedagoga Gabriela Villadaamigo, que ya la presentamos, pero va a hablar de trastornos de espectro autista. Ella es directora y fundadora de Aprendizaje ABA, que en la primera, en la diapositiva que presentamos nosotros están sus contactos también. Y sobre el final vamos a las que tengan, ¿sí? Hola, buenas noches a todas. Gracias, Marcela. Muy interesante todo lo que explicaste. Antes de empezar, voy a hacer correr la presentación. Bien. Un poco en relación a estos temas que Marcela les transmitía sobre inclusión educativa, obviamente que dentro de lo que es el ámbito de la inclusión educativa, que justamente siguiendo la línea de lo que nos contaba y nos transmitía Marcela respecto de la inclusión educativa, obviamente que en el ámbito de la inclusión educativa nosotros tenemos que pensar también, como lo dice el nombre del trastorno que vamos a ver, en un espectro, ¿no? Tenemos que pensar que la inclusión educativa no está solamente relacionada a personas que tienen patologías, sino a personas que quizás no tienen ninguna patología, pero aprenden de otra manera, ¿sí? O tienen otra cultura, ¿sí? Otra idiosincrasia cultural, vienen de otro país, ¿sí? O a veces tienen alguna dificultad, ¿sí? Que no llega a ser patología, pero que también los pone en situación de inclusión. Siempre yo soy bastante autorreferencial y me pongo a mí como ejemplo, ¿no? Yo soy una persona que usa anteojos. No tengo una patología que alguien podría decir que tendría que estar dentro de un proyecto de inclusión. O antiguamente de integración, que era peor. Pero la realidad es que yo también estoy en esas circunstancias, porque si alguien me prohibiera en un colegio usar anteojos, mi situación escolar sería muy complicada. Entonces hoy vamos a hablar de una porción, ¿no? De una parte de ese espectro de personas que pueden estar en situación de inclusión educativa. Vamos a hablar de TEA, ¿sí? De trastornos de espectro autista, como se deben llamar ahora, ¿sí? En otro momento, hace ya unos 5 o 6 años, hablábamos de trastornos generalizados del desarrollo, donde incluíamos al autismo y al síndrome de Asperger, y a otros diagnósticos que ya ahora no están incluidos, pero hoy hablamos de TEA, ¿sí? Hablamos de TEA justamente refiriéndonos a una patología que tiene como un, digamos, punto nuclear a 3 dificultades o alteraciones, ¿sí? En realidad dejamos de usar mucho el término dificultad, porque cuando nos referimos a TEA, nos referimos a personas que procesan de otra forma,
pero que esa otra forma de procesamiento no necesariamente incluye una dificultad. Para nosotros es una dificultad, para los que no tenemos TEA, que el otro procese de otra manera, porque no llegamos a interpretarlo, a entenderlo, a saber ayudarlo, a saber enseñarle, a saber jugar con él, a saber comunicarnos. Pero para ellos es lo mismo, ¿sí? En realidad, para las personas con TEA, las personas con dificultades somos nosotros, los que no tenemos TEA. Y esto es re importante de entender, ¿sí? Y eso ayuda mucho cuando uno no entiende el tema a poder contextualizar. Digamos, la patología que incluye a las personas que están dentro del espectro autista tiene 3 áreas de alteración, ¿no? Una alteración cualitativa de la interacción social, siempre hablamos de cualitativo porque no nos quedamos en la cantidad de interacción social, sino en la calidad de esa interacción social. Después vuelvo para acá. Una alteración cualitativa, ¿sí?, de la comunicación que no incluye el lenguaje. Si bien vamos a encontrar personas dentro del espectro que no hablan nada, y vamos a encontrar personas que son totalmente verborrágicas y hablan demasiado, ninguna de las dos posiblemente comunique. Entonces, las alteraciones cualitativas, o sea, no en cantidad, sino en calidad, están en la comunicación. Hay personas que tienen TEA que no hablan, pero simplemente porque no entienden para qué sirve hablar, cuál es el valor comunicativo que tiene el lenguaje oral. Y quizás aprenden a hacerlo con otro tipo de lenguaje, que no sea el oral, con pictogramas, con gestos, con quizás algún dispositivo digital, ¿sí? Y por último, los repertorios restringidos, ¿sí?, estereotipados, repetitivos, que están en relación a intereses, a conductas en general, no el comportamiento, conductas en general, pueden ser conductas motoras, conductas verbales, conductas de juego, conductas de interacción social y actividades. Cuando nosotros nos referimos entonces a una persona con TEA, tenemos que saber que nos estamos refiriendo a estas 3 tipos de áreas o de alteraciones. Ahora vamos a ver un poquito, esperen que voy a cerrar que me había quedado el WhatsApp web abierto cuando... Ahí está. Bien. Es importante entender, muy importante en este sentido entender, qué cosas están en relación a estas áreas, ¿sí?, de afectación. Voy a ir un poquito para atrás. Ahí está. Entonces, cuando pensamos en la alteración de la interacción social, lo que vamos a observar es, comparado con el desarrollo típico normal, es que son personas que no son claras en las conductas de interacción, ¿sí? Digamos, que no son claras en relación a cómo lo hacen. Sobre todo en relación a pares, es lo que más se ve, que tienen serias dificultades en la interacción con personas de su misma edad, ¿sí? No comprenden los códigos comunes de los grupos, esto que nosotros hacemos de entrar a un lugar y darnos cuenta de lo que hay que hacer, ¿sí? Esto que pasó recién, que todos, o los que estamos quizás guiando esta charla, sabemos que ustedes están esperando algo, entonces nos ponemos nerviosas y no sale todo bien. Eso tiene que ver justamente con que entendemos los códigos de un grupo, ¿sí? Y de lo que convocó a este grupo, aunque nadie nos lo haya dicho, a ustedes tampoco. Los códigos subyacentes en una situación social. Todas entraron y se mutearon, porque no estamos esperando que ustedes hablen en este momento, y ustedes no necesitan quizás hasta que se los digamos. Lo aclaramos por las dudas, pero en realidad sabemos o estamos esperando que ustedes lo sepan. ¿Qué pasaría si a este grupo hubiera entrado una persona que está dentro del espectro? Habría que habérselo explicado punto por punto. Nada más. Eso es simple. Cuando entres, tenés que mutearte, tenés que considerar que si tenés la cámara prendida, te vamos a estar viendo lo que estás haciendo. Todos estamos esperando vernos las caras, porque eso nos acerca más. Entonces, salvo que tengas un problema de conexión, tenés que mantenerla prendida.
el motivo por el que nos estamos reuniendo, ¿sí? Hay algunas otras cosas más que yo les dejé acá, que después las van a ver en el video, que tienen que ver con cuestiones de franjas etarias, de edad. En relación a lo que tiene que ver con la comunicación, ¿sí? Decíamos que no hacemos hincapié en el lenguaje, sino que hacemos hincapié en la calidad de la comunicación. Esto quiere decir que las personas que están dentro del espectro no van a acompañar su lenguaje, ¿sí? A veces, con gestos que compensen la comunicación, o en el caso que no tengan lenguaje, tampoco van a buscar compensar la comunicación. En términos técnicos se llama intención comunicativa, ¿sí? No van a mostrar intención comunicativa. Si tienen lenguaje es probable que esté lleno de ecolalias, que la ecolalia es repetición de lo último que alguien dijo, ¿sí? O inmediatas o diferidas. Las diferidas son estas frases hechas, que si alguna conoce, alguna persona con TEA, puede que haya escuchado, ¿sí? Vamos de la abuela, pero en realidad no quiere ir de la abuela, lo que quiere es irse del lugar donde está, pero como siempre le ha funcionado esa frase, sabe qué significa irse, la utiliza, eso es una ecolalia diferida. La intención recíproca en la comunicación, ¿sí? Que es conversar, empezar una conversación, mantenerla con un objetivo, ¿sí? Ellos no le hablan a una persona, ¿sí? Hablan con una persona, pero no hablan con ninguna intención real a veces, o no parecen tenerla. Entonces, en ese caso, lo que uno termina es sintiendo que está solo hablando. Y ahí es donde hay que ayudarlos, ¿sí? A compensar. Nosotros, que se supone que somos los expertos en la conversación, los que no tenemos TEA, somos quienes tenemos que ayudarlos a compensar esa conversación. Si nosotros vamos a esperar que una persona con TEA tenga un feedback amplio, extenso, abundante, es probable que no suceda. Y también, cuando las personas con TEA tienen una cuestión verborrágica en el lenguaje, si esperamos que se den cuenta solos que hay un momento donde deberían cortar lo que están diciendo para ver qué opina el otro, o mirarle la cara para ver si el otro está interesado o no está interesado en lo que uno está diciendo, preguntarle si el tema del que está hablando interesa, vamos a tener que darle información porque muchas veces no se dan cuenta, ¿sí? Por eso tienden a ser más bien apáticos en la interacción social y en la interacción de comunicación. Y este tema es bastante interesante justamente porque ahora está en boga con la novela esta que están dando en Telefe de Doctor Milagro, si alguna había visto Good Doctor en algún momento, porque justamente el repertorio de intereses restringidos o de conductas o actividades restringidas repetitivas, es lo que hace que a veces, no todos, solo algunas personas del espectro tengan habilidades savant, que se llaman savant, ¿sí? Estas habilidades savant son habilidades de sabio, que hacen que sepan mucho de algo, pero que muchas veces no lo usan, ¿sí? Funcionalmente. Saben mucho de algo, pero no terminan de darle una relación con lo social. Entonces saben de trenes, hablan de trenes, saben todas las marcas de trenes, los años, quiénes lo manejaban, pero cuando cuentan sobre eso, ¿sí? No lo cuentan esperando que el otro esté interesado, o cuando juegan a los trenes, no están esperando un juego compartido, simplemente están interesados en esa habilidad que están haciendo, en esa actividad. De alguna manera, en esto también se ve en algunas conductas, como por ejemplo, quedarse, ¿sí? Con partes de la información, o interesarse por algunas materias y otras no. A veces, inclusive, este tipo, ¿sí? De intereses restringidos son los que producen ritual o rutinas, ¿sí? Inflexibles, que hacen que aparezcan los berrinches, la desorganización. En algunos casos también puede aparecer ciertos signos de depresión, como pasa ahora con la pandemia. De alguna manera un niño que está dentro del espectro se acostumbró a ir al colegio todos los días, presencialmente, ver a su maestra, que todo eso ya le costaba un montón, pero lo logró, y de repente alguien dice que no podemos ver más a la maestra, que no podemos ver más a los compañeros, que tenemos que escucharla por un Zoom, o que tenemos que hacer tarea en vez de
ir a la escuela, y todo eso les cuesta un montón. Y cuando se adapten a eso, otra vez va a venir alguien y les va a decir que vuelven a la escuela, a ver a toda esa gente que antes les costó tanto adaptarse a ver y a escuchar, y justamente tenemos que estar preparados para entender que no es tan fácil para ellos todo eso, ¿sí? Es importante entender que estas 3 áreas son las 3 áreas donde siempre vamos a ir quienes hacemos diagnóstico de autismo o de TEA, porque esto es lo que nos interesa. Hay otras cuestiones que son alternativas o secundarias que las pueden tener muchas personas, ¿sí? Mirar o no mirar a los ojos, tener habilidades flexibles, digamos, tener temperamentos diferentes, porque no importa que tengas o no tengas TEA, tenés un temperamento por debajo que te hace dócil o más complejo, ¿sí? Cuestiones de idiosincrasias familiares, ¿no? Porque todos vivimos en un ambiente y las personas con TEA también viven en un ambiente y tienen ciertas habilidades. Esta filmina se las dejo porque justamente el TEA, así como se lo entiende ahora, es dimensional. Entonces, lo que ustedes van a leer después cuando vuelvan a ver el video, es que nosotros ahora nos manejamos con 3 niveles de TEA, ¿sí? El nivel 1, el nivel 2 y el nivel 3. Y ustedes pueden ver que estos niveles dicen requiere soporte sustancial y requiere soporte muy sustancial. Si lo traducimos al lenguaje común, a lo que todos están acostumbrados, el nivel 1, ¿sí? Sería un síndrome de Asperger, y el nivel 3 sería un autismo. Lo que pasa es que a eso hay que también sumarle si esa persona tiene buen nivel cognitivo, o sea, qué CI tiene, porque esto de que las personas con síndrome de Asperger tienen altos CIs es totalmente un mito, por lo general tienen CIs medios o medio altos. Y las personas con autismo sí cursan en su mayoría, en un 75%, con lo que llamaríamos un retraso intelectual. Pero que muchas veces es tan severo, digamos, su condición de TEA, que tampoco lo podemos evaluar como corresponde, como para saber cuál es su CI. O sea que en realidad lo que es tan severo es el autismo y no nos permite evaluarlo adecuadamente. De esta manera ustedes van a ver que por qué hablamos de trastornos de espectro, porque fíjense después, leyendo detenidamente, que en los 3 niveles estamos hablando de lo mismo, solo que en niveles de severidad, ¿sí? Hay personas que tienen nivel 3 y son funcionales, que es lo que comúnmente se llaman personas con autismo de alto funcionamiento, ¿sí? Que no tienen síndrome de Asperger, tienen autismo, pero han aprendido, porque están estimulados desde muy pequeños, y esto es muy importante lo que decía Marcela, el nivel inicial, cuán importante es el nivel inicial, y entonces han logrado, ¿sí?, altos niveles de hándicap social y de comunicación y de intereses. Entonces, pareciera hasta que no tienen autismo, pero sí lo tienen. Lo que pasa es que están en una circunstancia de habilidad muy elevada por toda la intervención que recibieron. Y también pasa lo mismo con personas con síndrome de Asperger, ¿sí? O sea, con TEA de nivel 1. De hecho, hay personas con síndrome de Asperger que todavía no han sido ni diagnosticadas, porque el síndrome de Asperger es un diagnóstico muy, muy nuevo. Recién se nombra en el año 94, que para la medicina y la ciencia es nada, es nuevo, ¿sí? Y todavía hay un montón de personas que ni siquiera saben que lo tienen. Hay una cosa importante, y es entender cuáles son digamos, lo que subyace a tener estas 3 tipos de fallas, ¿no? Justamente, habilidades que tenemos todos, la habilidad de teoría de la mente, que es una habilidad que ustedes quizás ni siquiera han escuchado nombrar, pero la tienen, que es poder entender, ¿sí?, y comprender que las demás personas tienen mentes, o sea, que piensan, que sienten, que desean, que necesitan, que tienen emociones, aunque ustedes no vean eso de la otra persona, lo intuyen por los rasgos, por lo que hacen, por lo que dicen. Estas habilidades justamente están alteradas en autismo, y esto se ha hecho con todo lo que es evaluaciones
a nivel de investigación científica. O sea que ya de movida ahí, imagínense lo difícil que es para una persona dentro del espectro poder mantenerse en una relación social y poder comprender los dobles sentidos de muchas consignas que les damos en la escuela. Pero ¿cómo no entendió? Si fue re claro lo que le dije. Claro, no entendió, porque eso claro que vos dijiste, lo dijiste acompañado de cosas, o acompañado de ciertas gestos corporales, o acompañado de algún otro elemento que tenías en la mano y que ellos no estuvieron observando. Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta. La coherencia central débil, ¿sí?, tiene que ver con otra habilidad que tenemos todos, que tampoco por ahí sabemos que la tenemos, y es que esto de poder ver el todo, ¿sí?, sin quedarnos detenidos en las partes, poder ver lo global, ¿sí? Entramos a una reunión y no decimos, está Marcela, decimos, están las personas, y después caemos en que está Marcela, está Inés, está Patricia, y así cada uno, ¿sí? Después tengo unas imágenes que les van a servir un montón. Tienen fallas en las funciones ejecutivas, que son todas las gobernadas por el lóbulo frontal, que en niños pequeños todavía no están maduras, y en niños más grandes sí, pero las personas con autismo tienen serias dificultades para planificar acciones futuras, por eso pretender que entiendan lo que va a pasar dentro de un tiempo es una empresa totalmente fraudulenta, digamos. Y también tienen que ver con el impulso prepotente, que es esto que de repente se dispara. Esto del impulso prepotente, del disparo, está en relación a la amígdala cerebral también, que es una pequeña parte del sistema límbico del cerebro que hace que explotemos. La explosión ante el miedo, ante la ansiedad, ante lo desconocido, ante lo que sale de mi campo o mi zona de confort, palpitaciones, llorar, gritar, ponerse tenso, como dice un paciente mío, tener ataques de ira y agitación, es por la amígdala. Es algo que seguramente si acá hay alguna maestra jardinera es muy conocido, porque los niños pequeños se dice que son pura amígdala, porque la amígdala está madura desde que nacemos. El hipocampo, que recién madura a los 2 años, es el que empieza primero a bajarla. No, fíjate, le dice el hipocampo, si es lo mismo de siempre, no es más difícil, pero fíjate que es una cucaracha, un elefante, entonces ahí la amígdala baja. Pero en las personas con autismo, por más que el resto del cerebro quiera convencerla de que no es para tanto, no lo logran y necesitan ayudas. Y por último, otra área, que es el área de las neuronas espejo, que tienen que ver con justamente comprender las acciones que nosotros hacemos. El cerebro activa áreas para comprender nuestras acciones y a su vez relacionarlas con acciones idénticas que vemos en otros. La imitación famosa en las personas con autismo justamente está afectada por estas neuronas, ¿sí? El autismo o el TEA se asocia con trastornos como el TOC, por eso vamos a encontrar personas con TEA, con TOC, o sea, muy obsesivas y compulsivas, con muchas compulsiones, que necesitan hacer esto, esto y esto para poder hacer lo otro, y también se asocia con trastorno por déficit de atención con hiperactividad. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que aparte de tener TEA tienen TOC, o aparte de tener TEA tienen TDAH. Lo que pasa es que tienen algunas características, y eso justamente hace que muchas veces no puedan estar, por ejemplo, atentos mucho tiempo, como ahora con los Zooms eternos, ¿sí? Acá tienen una imagen que les muestra cómo sería la teoría de la mente, o sea, ven una persona que piensa en A, ven otra persona que piensa lo que estará pensando el primero, y ven otra persona que piensa lo que estará pensando la nena de lo que pensaba el nene. ¿Sí? Yo siempre doy el ejemplo de nosotras las mujeres con los maridos. ¿Qué estás pensando con esa cara que trajiste? Algo te pasó en el trabajo, algo te dijeron, algo, eso es teoría de la mente. Esa habilidad que tenemos, o en las docentes, estoy segura que a tal alumno Juancito algo le pasaba hoy, porque no vino con la cara de siempre, vino con otra cara. Entonces armamos una teoría de la mente del otro, no solo en términos emocionales, sino también de necesidad, de pensamiento, etcétera, etcétera. Obviamente que el conocimiento de las personas hace que eso aumente.
De 3 a 5 años es el momento donde esto madura en el área del cerebro, y por eso es que a partir de los 5 años cualquier niño de desarrollo típico tiene esta habilidad, ¿sí? Obviamente que las personas con TEA tienen muchas dificultades en ese sentido. La coherencia central es esto, miren estas figuras y fíjense que ustedes lo primero que ven es un carrito de bebé y un caballo, un caballo de madera, de juguete. Las personas con autismo que tienen coherencia central se dice débil, lo que van a ver es ese triángulo que está marcado en el carrito y esa figura geométrica que se forma en el caballito. Y después van a darse cuenta que eso es un caballito y que es un carrito. Así que imagínense cuando les dan una clase, lo que ellos están entendiendo. No están entendiendo su clase, están entendiendo una porción de su clase. Se quedan con una parte de la información. Y sobre esa parte de la información a veces, o se enojan, o se quedan muy, muy encantados, entonces siguen con ese pedazo y ese, o obviamente no llegan a entender todo el contenido, porque la parte que solamente captaron no alcanza, ¿sí? ¿Qué te gustó de una película? Es una pregunta tan difícil para una persona a veces con TEA, incluso con síndrome de Asperger, aunque uno piense que tienen un funcionamiento mejor, porque justamente no ven la película o no entienden la pregunta de ¿qué te gustó de la película? Están pensando en pedacitos de la película. Entonces una vez alguien me contestó, no me gustó la película porque un personaje tal estaba sobreactuado. Nosotros necesitamos ver, yo le expliqué 1000 veces la película para entender que ese personaje estaba sobreactuado. Entonces a veces creemos que hay cosas que hacemos que son muy simples y para ellos son muy complejas, ¿sí? Las funciones ejecutivas son estas justamente que nos permiten planificar, recordar lo que planificamos en nuestra memoria a corto plazo de trabajo, ejecutarlo y evaluar cómo nos fue. ¿Sí? Que es lo que le pedimos todo el tiempo a los alumnos, ¿no? Que hagan una actividad, que piensen cómo la hicieron, si sabían hacerla, ¿sí? O que la organicen, que luego la ejecuten y que después todavía nos den una nota de cómo les fue. Para una persona con TEA esto es terrible, terriblemente difícil, si no lo ayudamos. Todo es difícil si no lo ayudamos, ¿sí? Entonces, es muy importante entenderlo. Y aparte, a una persona de desarrollo típico también le es muy difícil, porque estas funciones ejecutivas empiezan a madurar en el cerebro más o menos a los 8 años, y terminan a los 21, cada vez un poquito más, ¿sí? Como la adolescencia. O sea que imagínense que ustedes, la mayoría de ustedes están trabajando con niños o que no empezaron la maduración de estas áreas, o sea, la mielinización de la zona, que es esta, o que recién la están empezando y la están transitando. Entonces necesitan que ustedes le digan si la tarea está en Classroom o está en Blended. Si se entrega por mail o por WhatsApp o por Blended. No es tan fácil para ellos manejar tantas variables al mismo tiempo, ordenarlas, recordar la fecha, lo que la profesora dijo que necesitaba, más lo que dice la consigna, hacerla en 2 días. Es dificilísimo, ¿sí? Esto sería la amígdala. ¿Se acuerdan de esa película? Bueno, esa es una señora que le está funcionando la amígdala, porque vio un cuchillo delante de su cara en la película, y lo primero que hace, que todo el mundo de afuera decimos, ¿por qué no corre? ¿Por qué no hace algo? ¿Por qué no se tira? Porque la amígdala primero hace que haga todo eso, y después recién logra empezar a bajar y decir, tengo que correr, me tengo que salvar, el cuchillo hace tal cosa. Y la de abajo es un dibujito de la amígdala, que es justamente muy gráfico. Yo les puse esta imagen para que ustedes se den una idea en qué área del cerebro está la amígdala, ¿sí? Es ese porotito rojo que se ve medio fucsia, y lo verde de al lado es el hipocampo. El hipocampo es el que tiene la memoria semántica de hechos que hacen que podamos tranquilizarnos. Cuando vemos un trabajo práctico enorme, primero es, ¡ay, no voy a poder con esto! Y de repente es el hipocampo el que nos avisa que ya pudimos alguna vez con esto. Pero las personas con autismo no lo logran solos, les cuesta un montón. Entonces, y esa reacción de la amígdala a veces es una reacción como la de la señora de la película, ¿sí? Y a veces es una reacción silenciosa, de quedarme totalmente petrificado.
o deprimirme, yo no voy a poder, esto está perdido, no lo voy a hacer, y ahí me quedé. ¿Sí? Las neuronas espejo se ven un poco así. Yo puse todas estas imágenes porque ayudan un montón a entender. Y esto es justamente un poco lo que les pasa también, ¿no? De no poder, a veces, interpretar acciones que ellos ya hicieron con acciones que ven en otros. Esto nosotros a veces lo decimos que son en términos de generalización. Quizás pueden hacer la tarea en su casa, pero cuando vienen con la señorita no les sale, o al revés. Pero mamá, si acá la hacía, en casa la tiene que poder hacer. No la puede hacer porque es otro contexto, es otra persona, es alguien distinto que le da la consigna, y entonces eso hace que cambie, ¿sí? La acción. Si nosotros pensamos en principios fundamentales de la intervención en TEA, hablamos de tratamientos generalizados, ¿sí? En términos educativos. Los tratamientos que le damos clínicos son iguales que los que ustedes le dan en la escuela. Nosotros les enseñamos habilidades. Ustedes también les enseñan habilidades. En eso se basan las terapéuticas bien hechas para TEA, ¿sí? En ambientes naturales. Ustedes trabajan en ambientes naturales. Nosotros con los pacientes también lo hacemos de esa manera. Cuando estamos trabajando, obviamente, desde técnicas específicas y comprobadas para autismo. En sus casas, en la calle, en algunos casos hasta nos dejan entrar a la escuela como terapeutas. De hecho, si hay alguno acá que me conoce, aunque no vamos a hablar de casos particulares, algunos hasta han creído que yo soy la acompañante de ese niño, y yo no soy la acompañante, soy la terapeuta. Lo que pasa es que estoy interviniendo en el ambiente natural, que hoy es esto, la escuela virtual, ¿sí? No hay ningún tratamiento que cure al autismo ni al TEA, ¿sí? Porque la realidad es que tampoco se sabe demasiado de qué lo causa. Porque en las investigaciones se ha visto que todas las personas que tienen TEA, a veces no se sabe exactamente en el momento que lo tienen, porque se diagnostican en un promedio a los 4 años, aunque los signos y los síntomas aparecen mucho antes, y aparte porque no hay inicios similares. Sí, obviamente, que estas características neurocognitivas y neuropsicológicas ya se han podido comprobar, pero es lo funcional. O sea, es cómo funciona una persona con TEA. Lo que no se sabe es por qué llega a funcionar así. Si se sabe que lo hace desde el nacimiento, que esto no es algo que ni provoca la madre, ni provoca el tener un hermanito, ni que le cambiaron la maestra 20 veces en el año, no. Ningún ser humano tiene la capacidad de provocarle un trastorno del espectro autista a otro ser humano. Esa persona ya viene equipada con este trastorno para procesar de esta manera, ¿sí? Y eso es muy importante. El plan terapéutico es tal cual lo que dijo Marcela del PPI. Es un plan individualizado, con una base que tenemos los que hacemos determinado tipo de intervención, pero individualizado. Y sobre todo, es muy importante tener en cuenta que obviamente que como no se conocen causas, hay muchas cosas que están dando vueltas por ahí que no son verdades, como las dietas, como ciertos tipos de intervenciones que son divinas, pero que no tienen base científica, y también algunas medicaciones. Entonces esas cosas hay que tenerlas en cuenta para no caer en esos errores, ni hacer caer a otros en esos errores. Acá, bueno, un poco todo lo mismo que Marcela les dijo, por eso es tan importante entender que no hay muchas diferencias en cuanto al pensamiento de la inclusión educativa y una intervención con TEA. El objetivo principal es minimizar sus déficits y aumentar sus habilidades. El tratamiento es intensivo, tal como es la escuela, ¿sí? Y dura muchos años en algunos casos. Se involucra a la familia, se las entrena como coterapeuta, se requiere de un equipo de trabajo que no es el típico equipo interdisciplinario que ustedes conocen de una fonoaudióloga o una psicopedagoga, sino un equipo que está entrenado en un tipo de modelo de trabajo. Hay varios modelos. Se combinan a veces tratamientos según la necesidad del niño, ¿sí? Y 4 puntos para terminar fundamentales. Entender que la discapacidad cualquiera sea una persona con síndrome de Down, una persona con ceguera, una persona con disminución visual, auditiva, una persona del espectro, una persona con TEL, una persona con un trastorno por déficit de atención, tiene una deficiencia.
pero no tiene una discapacidad. La va a tener cuando alguien le ponga una barrera. La barrera que le ponemos a la persona con una deficiencia, eso es lo que genera en ella una discapacidad, o sea, una dificultad para actuar. Si pongo una escalera en un lugar y la persona con silla de ruedas no puede pasar, no es un discapacitado. Yo lo discapacité. Porque no tomé en cuenta, no preví que era necesario generar un ambiente inclusivo donde él, con su deficiencia, pudiera funcionar, ¿sí? Y esto es súper, súper importante. Las peores de las barreras son las culturales. Las peores de las barreras son las de pensamiento. La del pensamiento, este chico, ¿qué hace acá? Este chico no va a poder. ¿Por qué no está en la escuela especial? Esa es la peor de las barreras, ¿sí? En una persona que está en una situación de inclusión educativa. Las ayudas para aprender son fundamentales. Las ayudas las generamos todos. No hay un libro que diga cuáles son las ayudas. Las ayudas se generan de ver al otro y entender que si le di el libro para leer y no lo leyó, es probable que así como se lo di, no lo está entendiendo, no lo está pudiendo leer. Y obviamente teniendo en cuenta el origen de la patología, ¿no? No existe la forma correcta de aprender, sino la forma en que cada uno aprende. Y con el TEA pasa eso. No existe la forma correcta del individuo humano. Existen distintas formas, y si empezamos a ver a las personas con patologías como que tienen distintas formas de acceso al objeto de conocimiento, vamos a empezar a entender que tienen el mismo derecho, ¿sí? Solo que necesitan ayudas, y las ayudas no son malas palabras, no son peros que ponemos. Ah, hizo la cuenta, pero usó palotes. No, hizo la cuenta con palotes. Porque la última dijo 2 más 2, 4, igual que yo, que no uso ni los dedos ni los palotes. Nosotros, y esto me lo dice siempre un paciente adulto que tengo, y me dice siempre lo mismo: Gaby, es importante entender que algún día podemos llegar a estar en la misma situación. ¿Y qué vamos a querer? ¿Cómo que vamos a querer que nos traten? Y eso cambia, ¿sí? Toda nuestra forma de pensar y de ver al espectro y a cualquier otra patología. Les dejo acá algunas páginas de consulta sobre TEA, ¿sí? Que después igual le voy a pasar a Inés, por ahí si se los pasa por mail, la dirección directamente, ¿sí? Y quiero que terminemos con un videíto corto sobre la historia de Hugo, un amigo con síndrome de Asperger, que es muy ilustrativa, y aparte porque sucede en el marco de una institución educativa. Díganme si lo ven por las dudas, ¿sí? Si están viendo que cambia la pantalla. Ah, no van a escuchar, pero... Hola, mi nombre es Catalina. Estoy esperando que llegue un amigo para ir... No se ve igual, no, por lo menos a mí no se me ve. ¿No se ve? No sé si Bueno, ahora lo comparto de vuelta. Quédense tranquilas. Por la forma en que lo compartí, por ahí no se ve. Ahora dejo de compartir y comparto directamente el video. Sí. ¿Ahora lo ven? Sí, sí. Sí, Ah, perfecto. sí, Gaby. Siempre he estado en el mismo colegio y aquí he conocido... Lo pongo de vuelta para que lo escuchen desde el principio. Hola, mi nombre es Catalina. Estoy esperando que llegue un amigo para irnos al colegio. Siempre he estado en el mismo colegio y aquí he conocido a muy buenos amigos y compañeros, todos muy distintos unos de otros. Algunos son buenos para conversar, otros son más vergonzosos. Existen los más callados y otros buenos para dormir, pero hubo un compañero que me costó un poco más conocerlo. Con el tiempo me di cuenta de lo buena persona y amigo que puede ser. Él es Hugo y les voy a contar un poco de él. Recuerdo todavía cuando Hugo llegó al curso. Era el primer día de clases. Estábamos recién entrando al colegio y creo que ha sido el único día en que ha llegado un poco tarde. Buenos días, niños. Bienvenidos a su primer día de clases.
Buenos días, maestra. Llegué tarde porque no podía hallar el salón correcto. No te preocupes, buscaremos un asiento para ti, pero primero preséntate a tus compañeros. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Hugo Alberto García Soto. Desde pequeños, todos en el curso nos llevamos bien. Jugábamos juntos a la pelota y otros juegos. Pero Hugo, no. Desde que llegó, se le veía poco en el patio. A veces andaba por ahí, jugando solo y siempre con sus dinosaurios de juguete. De repente jugaba con otros niños, siempre que fuera con sus dinosaurios. Por lo que recuerdo, Hugo fue uno de los primeros del curso en aprender a leer, bastante antes que muchos otros. Recuerdo la primera vez que expuso sobre los dinosaurios. Habló y habló del tema, fascinado. A pesar que desde pequeño habló muy bien y formal, las bromas y las ironías nunca las entendía igual que el resto. Se nota, Hugo, que no te gustan los dinosaurios, ¿ah? ¿Por qué dices que no me gustan? Si me gustan mucho. Si era una broma, pues, Hugo. No seas pavo. Que no sea... ¿Pavo? Al igual que esas bromas que no entendía, había otras situaciones en las que no sabía qué decir o no decía lo que uno esperaba. Me acuerdo de una vez cuando estábamos pequeños y me encontró llorando en un pasillo. ¿Por qué lloras? Lloro porque ayer se me murió mi gatita Enriqueta. ¿Pero por qué lloras? Alguna vez debía morir. Todos nos vamos a morir. Ahora ya sé que no fue de mala intención ni nada por el estilo. Simplemente no dijo lo que uno podría esperar que dijera. Una vez tuve que hacer un trabajo sobre los dinosaurios y fui a la biblioteca a buscar información. Ahí me dijeron que todos los libros estaban pedidos, que los tenía un niño que estaba por ahí. Obviamente era Hugo quien los tenía. Me acerqué a él y le pedí si me podía prestar un libro de dinosaurios y si me podía ayudar en mi trabajo. ¿No sabes nada de dinosaurios? ¿Pero cómo? Si yo he hablado de ellos en clases y son lo mejor que hay. ¿Cómo no sabes nada? No supe qué contestarle y decidí no pedirle ayuda. Sin esperarlo, al día siguiente, Hugo llegó con un montón de libros. Toma, te traje los mejores libros de dinosaurios. Acá sale todo sobre ellos. Ahí me di cuenta, a pesar de que sea tímido y a veces incluso algo agresivo, Hugo es muy buen compañero y amigo. A veces Hugo intentaba conversar con los compañeros, pero en general no se interesaba mucho en la conversación y siempre terminaba hablando de su tema. Sí, este fin de semana va a haber una fiesta muy buena y dicen que... ¿Sabían que a pesar de que muestran dibujos como los picapiedras, es imposible que los primeros hombres hayan vivido en la Tierra en paralelo con los dinosaurios, ya que entre unos y los otros pasaron más de 60 millones de años? No lo sabía. Oye, Hugo, vamos a juntarnos después de clases en mi casa. ¿Te gustaría ir? ¿Hoy? ¿Después de la clase de hoy? Pero hoy es viernes y los viernes yo llego a mi casa y tomo once y hago los deberes. Ahí me di cuenta No que Hugo podré llegar a mi necesitaba casa esa y tomar estructura, once y esa rutina, descansar, tanto en el hacer los colegio como en su deberes. casa. Le da seguridad y una estabilidad importante. Y así era desde que Hugo llegó al colegio. Todos los días tenía la misma rutina para iniciar el día. Llegaba a clases, saludaba a la profesora. Buenos días, profesora Marta. Buenos días, Hugo. Y se sentaba en su puesto, el mismo que tuvo desde el primer día, y ordenaba todos sus materiales. Y así era siempre. Pasaban los años, pasábamos de curso y Hugo tenía su misma rutina todas las mañanas. Aún me acuerdo de un día en que la profesora se enfermó. Hugo llegó y se quedó paralizado en la puerta de la sala. No entendía qué pasaba. Había otro profesor, un reemplazante. Él lo saludó muy animado, pero Hugo no se movía. Como yo ya lo conocía, enseguida me acerqué a él y le expliqué lo que pasaba, que la profesora Marta estaba enferma y que por unos días no vendría al colegio. No sabía qué hacer. Su rutina, que por años fue la misma, cambió de repente. Hugo estaba muy angustiado, pero después de explicarle bien, de decirle que era solo algo pasajero, se tranquilizó. La verdad es que fue algo muy bueno. Hugo pudo acomodarse a la situación y pudo seguir con su día normalmente. Lo único que necesitaba es que alguien de confianza se acercara a él y le explicara lo que pasaba, que le mostrara que a veces estas cosas inesperadas pueden suceder y que él solo tiene que seguir. Así que estoy aquí, esperando que llegue Hugo para irnos a clases. Después de tantos años yo ya lo conozco bien, y como sé lo importante que es para él mantener los horarios y esas cosas, siempre llego un poco antes de la hora en que quedamos. Y ahí viene. Buenos días, Hugo. Buenos días, Catalina. ¿Listos para ir a clases? Preparado y listo. ¿Nos vamos? ¡Vamos! Bueno, ahí terminó
Me voy a cortar. Acá no tengo. Bien. Bueno, y con esto terminamos. Hay algo importante que nos muestra el video, y es que lo fundamental también es entrenar y trabajar con los pares, ¿sí? Si no, estos chicos se sienten muy solos en el colegio. Están solos porque justamente les pasan estas cosas, que los demás no los entienden y los dejan de lado por no entenderlos, y a su vez ellos se aíslan justamente porque se dan cuenta con el correr de los años que sus herramientas son muy diferentes, ¿sí? Y entonces se terminan en muchos casos autoconvenciendo de que ¿para qué voy a intentar si siempre me sale mal? ¿Para qué le voy a decir al profesor que no entendí si no va a entender que no entendí? ¿Para qué voy a ir a hablar con el equipo de orientación si no entienden cuál es mi punto? Entonces, todas esas cosas también influyen en sus propias vidas, ¿sí? Darle la oportunidad a una persona con TEA es tan importante, y cuando uno está acostumbrado por ahí se va dando cuenta de que hay más personas con TEA alrededor de uno de las que uno llega a darse cuenta. Bueno, gracias, y ahora las dejo con Inés y Marcela que van a hacer unos minutos de preguntas. Gracias, Gabriela. Gracias. Bueno, le queremos agradecer especialmente a Gabriela, que fue súper generosa con su tiempo, conocimientos, todo organizado en poco tiempo. No sé si se escucha bien. Sí, sí. Voy a sacar la cámara porque me vi ahí que se detenía un poquito. Se le escucha bien. Gracias, Aye. Quería remarcar esto, Gabriela, que estamos muy agradecidas por tu participación, y bueno, muy, muy interesante. Bueno, no sé si hay alguna consulta o alguien quiere comentar algo en particular. Agradecerte, Gabriela, agradecerte, fuiste realmente muy clara en todo lo que dijiste, y bueno, es inevitable que a uno se le vengan las imágenes de tantos niños, la mayoría ya hace muchos años, y bueno, veo las chicas se sonríen porque ya hace muchos años que trabajamos juntas en la escuela, y me imagino los nombres que se nos fueron apareciendo, ¿no? A medida que íbamos escuchándote a vos, y después con el video, ¿no? Como cierre y entendiendo todo lo que vos explicaste en una síntesis en ese video, ¿no? Y qué interesante poder ver qué le pasa a los otros cuando aparecen estos niños en la escuela, ¿no? Eso me parece que es muy importante, que por ahí, por más que uno hable, esto que vos mencionaste al final, esto de entrenar a los pares, ¿no? Me parece que es una pata muy valiosa que por ahí es para pensar y para trabajar en los equipos, ¿no? O sea, esto nosotros venimos trabajando desde hace mucho tiempo, pero me parece que esas palabritas, por lo menos a mí, me quedaron como para seguir trabajándolas, entrenar a los pares, para que los mismos chicos se entiendan, porque es verdad que muchas veces nos dicen, y si no quiere jugar, y si no quiere venir conmigo, y no me entiende, y yo le hago un chiste y no me entiende y no se ríe. O sea, todas estas cosas las hemos escuchado miles de veces en la escuela, así que esto está bueno de entrenar a los pares, me gustó como para poder hacer realmente un equipo, un grupo, ¿no? Con sus compañeros. Así que bueno, muchas gracias. No, por favor, no, por favor. Es a mí importante. Me parece que, sí, que eso le dio también, que le dio una vuelta de tuerca a lo que había terminado diciendo Marce, de la importancia, ¿no? De adecuar el aprendizaje en base a lo que esas necesidades y los chicos en sus particularidades tienen, que no solamente con los pares, sino para con el adulto. Yo la escuchaba a Gabriela y pensaba, bueno, Gaby acompaña a un alumno que tenemos nosotros, y pensaba específicamente en esa persona, en un montón de veces que nos hemos tratado de acercar, y esas cuestiones que hasta uno como adulto muchas veces no sabe cómo manejarlas en el día a día, ¿no? No solamente con los pares,
que además es una cuestión constructiva que se va construyendo socialmente y hay un montón de cosas que hay que ir rompiendo y aprendiendo y desaprendiendo en el caminar que vamos teniendo, ¿no? Y una de las cosas que me parece que está bueno, Marce, que a mí me quedó medio dando vueltas con lo de las configuraciones de apoyo, que es verdad que uno a veces recibe el informe y dentro de su materia no sabe cómo bajarlo, que eso es lo que sigue quedando como inconcluso en las reglamentaciones que estamos teniendo, ¿no? Porque uno dice, bueno, hay cuestiones lógicas que tal persona con tal capacidad no puede tener, bueno, y no sé, yo soy profesora de inglés, se me vienen un montón de cosas con cuestiones lógicas que muchas veces cuando yo era desde el lado de profe del cole era como re difícil poder bajarlas a cuestiones concretas, que eso creo que es lo que a los adultos como acompañantes, tanto a maestros como profesores, es lo que nos termina generando más dificultades. Más allá de que además cada chico es una cuestión única, porque cada uno, por más que lo centremos en, bueno, tiene TEA o tiene Asperger, dentro de sí cada uno tiene algo único, además, que es su personalidad, las cosas que les cuesta más, así como también decíamos que tienen otras fortalezas. Creo que ese es el desafío que tenemos, ¿no? Porque la verdad es que son las cuestiones que se nos van presentando como obstáculos día a día para tratar de llegar a estos chicos, más allá de lo social. Sí, sí, totalmente, sí. Entiendo que por eso tiene que ver las configuraciones, la especificidad de la disciplina, ¿sí? Por eso no hay una receta única. Cuando un docente solicita, a ver, ¿cómo puedo hacer con determinado texto? Entonces se van orientando, los que consultaron por supuesto, en los modos, las estrategias. Una de las estrategias para utilizar, siempre hago referencia a las técnicas de estudios que cada docente debe enseñar a los estudiantes, porque cada disciplina tiene su lógica. Y cuando hay una maestra de apoyo a la inclusión y trabaja con estas configuraciones, por eso necesita con antelación, antes, como decía Gabriela, cuando recibe el material, para presentarlo ya, o digamos, recibe 2 días antes, o lo recibe en el momento para entregarlo, no tienen tiempo, los que tienen maestra de apoyo a la inclusión, de poder configurarlas y ir orientando al docente, ¿sí? Con los modos, los tiempos, el tipo de evaluación, presentar un modelo, por ejemplo, en este caso, presentar un modelo que si vos lo sacás de esa estructura que estuvo trabajando en el aula o a través de Zoom, y le pones otro modelo, es como que ya se pierde, se pone nervioso, baja su autoestima, entonces estas configuraciones son de todo tipo, ¿sí? También trabajar, si están con la conectividad, esto de que si los chicos se conectan, los compañeros, los pares, por ahí, como decía Gabriela, entienden de una manera la explicación que el profesor, obviamente, prepara su actividad para en simultáneo, ¿sí? Y de pronto él o ella entiende la mitad de este contenido. Entonces hay que trabajar, por eso es singular, cuando se habla de educación inclusiva, hablar específicamente y se pone en foco cada uno de los estudiantes que aprenden de distintas maneras. Por eso es importante recurrir a ustedes, a los equipos directivos, al equipo de orientación, entre pares, porque yo valoro muchísimo lo que estuvieron haciendo los docentes, algunos docentes del año pasado, y que dan continuidad este año, cómo han trabajado con algunos estudiantes que estaban desmotivados, que no se conectaban, que había que llamar a sus hogares, hablar con ellos. Entonces, digamos, como unificar un contenido, por ejemplo, con el área de informática, que los pudo ayudar un montón. ¿Sí? Entonces, 2 materias unificadas es como que menos tiempo. Por eso cuando se habla de tiempos de trabajo extra, donde pueden trabajar con esas 2 materias.
Sí, yo lo que les puedo dar como, digamos, como sugerencia, y por eso lo remarqué en esta presentación, es, por un lado, interpretar una patología desde sus áreas de falla, ¿no? de afectación, como en este caso las 3 áreas de afectación del TEA. Y por otro lado, muy importante, averiguar cuáles son las características, ¿sí?, del funcionamiento neurocognitivo y neuropsicológico, porque esas características, esto que yo les estuve explicando en relación a TEA sobre teoría de la mente, coherencia central, funciones ejecutivas, amígdala y neuronas espejo, son las características neurocognitivas y neuropsicológicas de una persona dentro del espectro, con las diferencias que puede haber entre uno y otro, ¿no? Pero si ustedes tienen un alumno con síndrome de Down, también esas personas tienen una característica neurocognitiva y neuropsicológica particular, ¿sí? Una persona con síndrome de Down no tiene un retraso mental real, sino que tiene una carga neural baja, que si alguien la estimuló bien desde chiquitos, llegan casi a funcionar como la carga neural que tenemos las personas que no tenemos síndrome de Down. Y así podemos seguir con cualquier otra patología. Si tenemos un niño con un diagnóstico de dislexia, la dislexia etiológicamente se causa por determinados genes, pero tiene una característica neurocognitiva y neuropsicológica, y eso es lo que a ustedes les tiene que importar como docentes. Averiguar esas características en relación al trastorno, porque eso es lo que les va a dar la configuración de apoyo y desde dónde se da la configuración. Si es una configuración en contenido, si es una configuración en acceso, si es una configuración en contexto, como hablaban, como se decía antiguamente. Sí. La mayoría de las veces en las personas con autismo son de acceso y de ambiente, ¿sí?, o de contexto. El contenido no es el problema, aunque parezca que sí. ¿Cómo le explico a un chico con autismo la historia, no sé, le explico la Revolución de Mayo? El punto no es la Revolución de Mayo, el punto es el acceso y el contexto en el que se lo explico, ¿sí? Y lo van a terminar entendiendo. Bien. Bueno. Bueno, muchas gracias, Gabriela, por tu generoso aporte y bueno, nos mantenemos en contacto para continuar, ¿no?, con esta con este trabajo. tarea. Bueno, Con esta lo que necesiten, tienen mi mail, pueden entrar a la página web, que tenemos artículos, charlas gratuitas que hemos dado y que están ahí. Lo que necesiten, no importa si me conozcan o no me conozcan, esa fue la intención, y bueno, y lo digo porque como esto va a quedar grabado para cualquiera que escuche esta charla, que sepa también que está a disposición cualquier consulta que tengan, ¿sí? Gracias a ustedes por escucharme tan atentamente, y a las chicas por dejarme participar. Muchas gracias. Gracias, Gabriela, muy Muchas amable. gracias. Gracias al equipo directivo también y a las docentes. Y bueno, nos estamos hablando. Bueno. Muy bien, gracias chicas. Estén muy bien. Chao. Gracias. Hasta luego.